no solamente con cuestiones de dinero. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de historia e historias aquí en Popular Televisión. Recordarán que en nuestro programa anterior, nuestro invitado Juan Antonio González Fuentes y un servidor nos quedamos a mitad de camino en nuestro coloquio sobre la gran crisis estética, cultural y artística que sacudió la sociedad europea en los primeros años del siglo XX, en concreto en torno a la Primera Guerra Mundial. Para continuar con tan apasionante cuestión, volvemos a contar hoy con nuestro invitado Juan Antonio González Fuentes, tono para los amigos, autor del artículo sobre Gerardo Diego que dio pie a nuestra conversación y que aparece publicado en un libro de reciente publicación titulado Vicente Huidobro y Gerardo Diego en Vanguardia, de la editorial La Bahía. Así que buenas noches, querido Jesús. Tono, y aquí estamos de nuevo para seguir con los sismos y otras cuestiones divertidas. Encantado la vida de estar aquí otra vez contigo para hablar de estos asuntos. Como recordarás, el programa anterior lo comenzamos leyendo un párrafo de Stefan Zweig para meternos en materia, así que te propongo volver a leer hoy otro párrafo de Stefan Zweig. Si bien el de la semana anterior fue sobre la crisis cultural y artística de los primeros años del siglo XX, este en concreto vaya sobre la generación de la posguerra, sobre la situación de la cultura en Europa después de 1918, y así con este párrafo de Zweig podemos entrar en materia. Me parece perfecto. Vamos con ello pues. Escribió Stefan Zweig: la generación de la posguerra se emancipó de pronto, brutalmente, de todo lo que había tenido validez hasta entonces. Debía comenzar con ella un mundo absolutamente nuevo, un orden completamente distinto en todos los aspectos de la vida. Y todo comenzó con exageración desenfrenada. En las escuelas se instituyeron, fieles al ejemplo ruso, soviets de alumnos que vigilaban a los profesores. Y se barrieron los programas de estudio, pues los niños querían aprender solo lo que era de su agrado. Por el mero placer de la sublevación, la gente se rebelaba contra la forma válida, aun contra la voluntad de la naturaleza, contra la eterna polarización de los sexos. Las muchachas se hicieron cortar el cabello y los jóvenes se afeitaron barbas y bigotes para parecer más femeninos. Las manifestaciones de la sexualidad invertida llegaron a constituirse en moda, no por instinto, sino como protesta contra las formas legales, tradicionales, normales del amor. En todas partes proscribióse el elemento comprensible, la melodía en la música, el parecido en el retrato, la comprensibilidad en el idioma. Había demanda ávida de todo lo que prometía extremas tensiones, de todas las formas de estupefacientes. En las obras de teatro reinaban el incesto y el parricidio, y en la política el comunismo o el fascismo constituían la única temática deseada, quedando terminantemente proscrita cualquier forma de normalidad y mesura. ¿Qué te parece? Mucha tela que cortar, ¿verdad? Hombre, es un párrafo de una enorme densidad y que apunta muchísimas ideas y muchísimas cuestiones a debatir. Así que si te parece, para comenzar, para no liarnos, para comenzar con uno de los temas que menciona en el párrafo este Zweig, vamos a ver una imagen del cuadro del pintor letón Karlis Padex, pues ejemplifica varios de los aspectos mencionados por Zweig. Se trata de un cuadro titulado, aquí lo tienen ustedes en su pantalla, Memento, de 1918, y como ven ustedes, aparte de la referencia al horror de la guerra en el rostro desfigurado del soldado que aparece a la derecha, a la izquierda podemos ver la imagen de una joven de los años 20 con el corte de pelo que mencionaba Zweig. Curioso, ¿verdad, Tono? Que incluso en las modas y en las formas de cortarse el pelo o de dejarse o quitarse el bigote tuviera tanta influencia la Primera Guerra Mundial.
Bueno, bueno, tiene su sentido, si quieres, histórico. Es la primera vez también, y luego se va a subrayar mucho más en la Segunda Guerra Mundial, porque las mujeres van a tener que incorporarse masivamente a la producción, digamos, a la vida laboral, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente las mujeres, evidentemente, de clase media baja, que durante la Primera Guerra Mundial en todos los países en conflicto, pues ante la ausencia de hombres en las fábricas, tuvieron que incorporarse. Y efectivamente, bueno, esa especie de necesidad también de tener que moverse, de tener que estar, digamos, en una actividad, siendo activas, valga la redundancia, y tener que abandonar ese papel que hasta ese momento habían tenido las mujeres en sociedad, bueno, que era, si quieres, un tanto pues estático, estar siempre en casa, etcétera, va a influir mucho en su ropaje y lógicamente también en su puesta en escena, vamos a decirlo así. Quizás lo más conocido o lo que más puede conocer nuestros oyentes, nuestro público, sea el ejemplo quizás más sobresaliente del momento, que es en moda, que es lo que va a proponer Coco Chanel, por ejemplo, en París, que va a ser efectivamente eso, es decir, el pelo a lo garzón. Creo que era, no recuerdo a la actriz, pero luego me vendrá a la cabeza una actriz en Estados Unidos que va a tener precisamente ese corte de pelo a lo garzón, que lo va a popularizar en todo el mundo. Y sobre todo la Coco Chanel lo que va a proponer es la desaparición de los corsés, de todo aquello que encorsetaba, nunca mejor dicho, a la mujer, le va a poder dar mayor libertad. Su relación con los hombres, recuerdo que bueno, sobre Chanel he leído bastante, pues con el hombre que más le influyó, que fue un inglés del que estuvo muy enamorada. Bueno, pues por ejemplo, ponerse las chaquetas de tuit, de su amante británico, montar a caballo, etcétera. Es decir, ella fue una mujer que se incorporó a la vida tú a tú con los hombres, y en ese sentido sus propias creaciones, sus propias propuestas en moda, pues digamos, proponían una liberación de la mujer en el sentido estético también. Y curioso que en los hombres se pusiera de moda quitarse barbas y bigotes y dejarse la cara completamente afeitada para parecer más femenino, dice el amigo Zweig, de lo que habrá que deducir quizá que yo soy un hombre prebélico y tú eres un hombre postbélico. Bueno, yo ahí no sé si Stefan Zweig estaba muy acertado en esa observación. No lo sé, ahí no te sabría decir. Probablemente también imagino que después de la guerra todos los hombres que estuvieron en las trincheras, etcétera, lógicamente tenían que dejarse, me imagino que barba, porque sea más complicado. Me imagino que eso también tuviese algo que ver, digamos, con una especie de liberación. Cuando acaba la guerra dices, oye, me puedo afeitar todos los días, y no creo que sea tanto la cuestión de afeminarse, pero bueno, si Stefan Zweig lo pone sobre la mesa sería también por algo. Otro punto interesante que toca el escritor austríaco en el párrafo que hemos leído antes es el paralelo auge de los ismos, o digamos de las vanguardias en literatura, arte, etcétera, y de nuevas formas políticas, en concreto el fascismo y el comunismo. Algo así como si identificara el desquiciamiento artístico con el desquiciamiento político que estas dos formas políticas representaron en la Europa de los primeros años, de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, yo creo que recordamos a los televidentes, a los que nos han seguido en el programa anterior, que lo que es evidente, lo que no tiene ningún tipo de discusión, es que la Primera Guerra Mundial va a simbolizar la ruptura, el final de un mundo que era, por así decirlo, el de las últimas décadas del siglo XIX, y la aparición, la eclosión de un mundo nuevo, un mundo distinto, el mundo, por así decirlo, de la modernidad. Y esa eclosión, este mundo desaparece y se transforma en otro mundo, requiere, por parte de los lenguajes artísticos también, y valga la redundancia de nuevo, un nuevo lenguaje que exprese
ese nuevo mundo. El nuevo mundo que eclosiona en ese momento, que nace de las cenizas, nunca mejor dicho, de la Europa de la Primera Guerra Mundial, necesita que se exprese de otra manera. Necesita nuevas palabras, nuevos colores, si quieres, nuevos sonidos, y esto va a influir en que aparezcan nuevas formas de pintar, de hacer música, de escribir, de ponerte en escena en la vida cotidiana. Y también lo que va a requerir o demanda son, digamos, nuevas formas políticas de organizar el nuevo mundo, el nuevo mundo que surge, por así decirlo, del caos, del mayor caos que puede haber en sociedad, que es una guerra. No en vano el comunismo, la Revolución Rusa tuvo lugar en plena Guerra Mundial, Efectivamente. En el 17. Y entonces eso va a ser precisamente la nueva forma política que eclosiona de forma más evidente, va a ser el comunismo en lo que se va a convertir en la Unión Soviética. Desaparece Rusia y se convierte en la Unión Soviética, y proponen una nueva organización social, una nueva organización económica, una nueva organización política, que además se va, digamos, a extender desde un punto de vista ideológico por toda Europa. Y frente a ese nuevo ismo, que es el de los comunismos, un ismo político, social, cultural, etcétera, aparece de forma, si quieres, natural, quizás incluso sin quizás más directamente relacionado con los ismos artísticos, lo que va a ser el fascismo italiano, que tiene muchísimos puntos en común con el futurismo, y que se va a enfrentar, que nace para enfrentarse con el comunismo. Precisamente en el programa anterior, que comenzamos comentando las conferencias de Gerardo Diego y la figura de Vicente Huidobro, mencionábamos a este aristócrata chileno, millonario, y sin embargo metido a militante comunista y a activo propagandista e incluso combatiente en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Huidobro. Ya no recuerdo ya que fuese combatiente en la Guerra Civil Española. Yo dudo que combatiese, no lo sé. Sufrió varias heridas en la guerra que le... Pues eso no te lo sabría, tendría que repasarlo. Incluso ya por edad me imagino que no... Pero bueno, digamos, esto que acabas de señalar era bastante frecuente, o fue bastante frecuente en ese momento. Personas que venían, por así decirlo, de una situación familiar privilegiada, vamos a decirlo así. Bueno, son seducidos por la propuesta comunista, por el sueño, digamos, igualitario, en fin, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, todo el mundo, y esa especie de utopía, de ensoñación utópica, les llama la atención y se adhieren a ella. Con si quieres, con esa paradoja, que mientras se adhieren a este tipo de ideología y de tal, pues lo hacen pues mientras van bebiendo champán francés, se van por París con coches descapotables estupendos y realmente no pasan, por así decirlo, hambre ni penalidades en ninguno en ningún momento de su vida. En el bando contrario, como has dicho antes, militaron los futuristas, por ejemplo, la mayoría de ellos, los italianos, encabezados por Marinetti, que fue incluso destacadísimo dirigente y senador fascista. Y ya que estamos con los futuristas, vamos a dar el salto a la política, a la música, que siempre es un salto agradable, y vamos a detenernos un momento en lo que propusieron los futuristas italianos en el campo de la música, porque puede resumirse en dos puntos. El primero, el rechazo a toda la música anterior. Les voy a leer en concreto una frase de Marinetti, Apollinaire y otros que firmaron un manifiesto a este respecto, en la cual proclamaron que debían, abro comillas, meemos sobre los vastos, profundos, funerarios, idiotas, acordes de Wagner, Bach y Beethoven. Y el segundo punto, en consecuencia de este primero, evidentemente, era la creación de una nueva música que en concreto debería caracterizarse por la sustitución de la música por el ruido. Y el principal de los compositores futuristas fue un italiano llamado Luigi Russolo, que compuso obras según este canon, digamos, e incluso diseñó aparatos para producir ruido, aparatos que introducía en la orquesta. Uno de estos aparatos se llamó el intonarumori, el entonarruidos,
Ahí tienen ustedes una fotografía del amigo Russolo con un compañero en su taller diseñando entonarruidos y otro aparato que se llamaba el rumorarmonio, es decir, el ruidoarmonio. Compuso obras para entonarruidos y orquesta, obras que incluso fueron representadas en varias capitales europeas, en varios de sus principales teatros, como en París. La verdad es que si no fuera porque fue en serio y efectivamente se interpretaron estas obras, es digno de Les Luthiers, ¿no te parece? Yo diferenciaría lo que es la provocación, ya lo dijimos también en el programa anterior, lo que es la provocación de muchos de los integrantes de los ismos, dadaísmo, etcétera, que lo que proponían siempre es cierto con una base teórica y conceptual detrás, es decir, no estamos ante bromas que se ocurrían así sobre la marcha, pero sí propuestas cuyo sentido último era fundamentalmente el mear, vamos a decirlo, o dar una bofetada a lo que era, o hasta ese momento había sido, digamos, el burgués tradicional. Ese burgués de clase media, ese ciudadano de tu país, de tu ciudad, de clase media, que era el resultado precisamente de generación tras generación tras generación de todo lo que había sido, vamos a decirlo así, el siglo XIX. Y estos ismos, estos jóvenes que eclosionan, que digamos llegan a la vida pública, política, cultural, social, en el comienzo del siglo XX y sobre todo, digamos que van a eclosionar de forma muy evidente después de la Primera Guerra Mundial, lo que proponen muchas veces son boutades, vamos a decirlo así, llamativas, que dejasen, que patasen, si es que patar al burgués, y que la gente bien pensante en sus casas dijesen: Dios mío, el mundo se viene abajo, que precisamente es lo que ellos querían provocar, ¿no? Entonces vamos a mearnos sobre Beethoven, la música de Beethoven, que era, claro, el sacrosanto. Muy poco tiempo antes, en ese mismo entorno incluso cultural, como puede ser la Viena de fin de siglo, precisamente la Secesión había construido ese pabellón, ahora mismo no recuerdo, dedicado a Beethoven en el centro de Viena, con las pinturas de Gustav Klimt, etc. Estos van más allá, ¿no? Es decir, vosotros construís esto, pues nosotros vamos a hacer algo tan sorpresivo y, si quieres, tan políticamente incorrecto como decir que nos vamos a mear en Beethoven. Lo que pasa es que yo distinguiría eso, por ejemplo, de lo que son los avances, pero de eso sabes tú mucho más que yo, los avances teóricos, expresivos, en cuanto a expresión artística, que se van a producir en la época en cuanto a la música, pero por ejemplo creados por la Segunda Escuela de Viena, por Schoenberg, Alban Berg, Paul Hindemith, etcétera, que yo creo que sí tienen una base conceptual y un impulso que va más allá de lo que proponía Russolo. Sí. Sí. Un compositor influido por las tesis futuristas sobre la música fue el suizo Arthur Honegger, que en 1923, 5 años después de la terminación de la guerra, compuso un poema sinfónico titulado Pacific 231, en homenaje a una locomotora que tenía ese nombre. Vamos a escuchar un fragmento de este poema sinfónico. Que vino a romper la tradición europea de muchos siglos fue la llegada, precisamente en 1919, el año siguiente a la terminación de la guerra, del jazz, una nueva música que hasta ese momento no se conocía en Europa, y en ese año desembarca en Inglaterra la primera banda de jazz.
que llega como una aportación de los aliados americanos y que causa grandísimo escándalo en la sociedad inglesa primero y en el resto de la europea después. En la prensa inglesa, por ejemplo, se llegó a describir la música recién llegada como música chiflada, la nueva locura traída de América, el último horror americano, el delirium tremens de la síncopa y el intento de introducir en Europa los tamtames de las junglas africanas. Muchos músicos clásicos lo aborrecieron y sin embargo otros, como por ejemplo Ravel y Stravinsky, lo adoptaron, incluso lo acomodaron, digamos, en buena parte de sus obras, como en el famoso concierto en sol para piano y orquesta de Maurice Ravel. ¿Qué opinas del efecto que tuvo la llegada del jazz en el cambio, digamos, de los gustos y de las prácticas musicales de Europa? Bueno, pues evidentemente yo creo que los músicos más inteligentes, digamos, y los que estaban evidentemente con una predisposición a la innovación y atentos, por así decirlo, a otro tipo de sonidos, aquellos músicos en definitiva que pensaban, como se da en el resto de las artes, ¿no? que ya no ibas a poder llegar a más, digamos, siguiendo la sintaxis lógica, los ritmos, etcétera. No vas a poder escribir una sinfonía mejor que la novena de Beethoven o las sinfonías de Brahms, y que querían, por así decirlo, innovar y hacer cosas nuevas. Yo creo que el jazz en definitiva es una música que está basada en el swing, es decir, en dejarte un poquitín llevar en ese bamboleo que lógicamente te produce la música en el cuerpo y que se acomoda muy bien a la vida, a la nueva vida de las ciudades, la nueva vida urbana, el traqueteo en los metros, en los autobuses, etcétera. Y ese nuevo sonido, porque no dejan de ser, por así decirlo, instrumentos europeos. El jazz evidentemente nace en una zona de Estados Unidos que está influenciada evidentemente por la música africana que traen los esclavos, pero también por la música, por así decirlo, francesa, que estaba en la zona de Nueva Orleans, etcétera, y sobre todo por la música hispana también, que llega a través de Cuba, de Puerto Rico, de la zona que no está muy lejos de México. El jazz es una especie, si quieres, de cóctel donde música europea también, ¿no? A través de esa influencia francesa, llega a una zona muy determinada y multirracial de Estados Unidos, allí se mezcla y los músicos africanos, los músicos negros, llevan esa especie de swing en la propia sangre, digamos, en esa costelera, producen una nueva música que se va produciendo, va materializándose o en bandas, pero también es que es el jazz, es el blues, es el rhythm and blues, son muchos tipos de músicas que se dan en esa misma zona y efectivamente con el desembarco de los soldados norteamericanos, que es la primera vez que se produce en Europa, llega también sus gustos, sus costumbres, ese mundo trepidante que se estaba dando ya en ciudades como Nueva York, como Chicago en los años 20, etcétera, y que llega a Europa, que digamos como en el resto de los ismos y de las nuevas tendencias, a la parte de la sociedad más conservadora, por así decirlo, o más ortodoxa, les va a sorprender, pero que a los más avanzados, a los que tenían los oídos más predispuestos a lo nuevo, les va a llamar mucho la atención. Y lo que tú dices, Stravinsky, Ravel, Shostakovich, etcétera, van a escuchar con enorme interés esta música y la van a incorporar de maneras muy distintas a sus propias obras. Curiosamente, perdón. No, y se va a dar también al revés, es decir, por ejemplo, Schoenberg, si no recuerdo mal, cuando se tiene que ir a vivir al exilio a Los Ángeles, por ejemplo, si no recuerdo mal, no sé si es Charlie Parker, yo creo que es Charlie Parker, quien, en fin, queda prendado y se acerca incluso, si es la anécdota, y no se atreve a llamar a la casa de Schoenberg y conocerlo personalmente, pero realmente hay un flujo y leyendo las memorias, por ejemplo, de Miles Davis, también te enteras que estudió en la Juilliard School y allí
la música de Ravel, la música de, digamos, de Stravinsky y tal, le llama mucho la atención y lo va a incorporar. Va a haber un trasvase musical bastante importante. Curiosamente, las élites sociales e intelectuales de los Estados Unidos fueron más reacias a la adopción del jazz que las propias europeas, porque para ellos el jazz no dejaba de ser la música de los esclavos, o como mucho de los hijos de los esclavos, porque habían pasado solamente 2 generaciones desde la abolición de la esclavitud por Lincoln. Y sin embargo aquí, como no teníamos, la sociedad europea no tenía ese prejuicio racial, vamos a llamarlo así, se adoptó con más interés, o por lo menos con menos prejuicio, lo que no impidió que, por ejemplo, autores de la talla de Oswald Spengler escribieran en 1933, el famoso autor de la decadencia de Occidente, que el jazz era la música fúnebre del funeral de la civilización occidental. No en vano, Hitler, cuando llegó al poder, prohibiría el jazz y lo incluiría en la categoría de música degenerada, de arte degenerada o de arte judeo-bolchevique, como se le llamaba también. Aquí tenemos, por ejemplo, un cartel de la famosa exposición de Düsseldorf de 1938 de arte degenerado, y podemos ver a un negro tocando el saxofón con la estrella de David en la escarapela, en la solapa, como muestra de que el jazz era la música introducida por los judeo-bolcheviques en Europa. Saltamos ahora de la música a la literatura, el campo favorito de nuestro invitado, dada su condición de poeta. Y vamos a hablar de otro de los grandes movimientos de las primeras décadas del siglo XX, cual fue el dadaísmo, fundado en Zúrich, en el famoso cabaret Voltaire, por Hugo Boll y Tristan Tzara en el año 1916, en plena guerra. Y quisiéramos que nos explicaras a nosotros y a nuestros oyentes en qué consistió, grosso modo, la corriente dadaísta, por favor. Bueno, estamos si quieres, en esa misma corriente de lo que venimos hablando absolutamente durante todos estos programas. Se trata fundamentalmente de un nuevoísmo, de una nueva corriente de expresión artística. A mí no me gusta llamarlo arte, sino yo creo que es más correcto expresión artística, de cómo tú te expresas artísticamente. Y es buscar un nuevo lenguaje. Es decir, es lo mismo que va a tener en común, y va a ser complicado establecer diferencias entre dadaísmo. Hombre, es más fácil con el surrealismo, por ejemplo, porque ahí viene toda la cuestión de los sueños, etcétera. Sí, pero entre el futurismo y el dadaísmo, determinadas cuestiones, como puede ser también en España, ¿no?, que se transforman o llegan a nosotros, como puede ser el ultraísmo, etcétera. Por así decirlo, mira, pues la imagen de la coctelera está bien. Meter muchos ingredientes en la coctelera, agitar esa coctelera y volver a poner encima de la mesa, por ejemplo, una mezcla de expresiones artísticas en un solo acto, vamos a decirlo así. Es decir, que en un poema dadaísta lo que va a aparecer es, desde luego, la ruptura con la sintaxis clásica. No se va a buscar ni la rima, ni los ritmos, ni la métrica, digamos, tradicional. No solamente es que se rechaza, sino que es que, digamos, son bombas atómicas lanzadas contra ese sistema de expresión. Entonces se van a ir, pues, no sé, palabras sueltas que sugieran. Si me permites, para ilustrar lo que estás contando precisamente en este instante, vamos a leer a nuestros oyentes las instrucciones que dio Tristan Tzara para escribir un poema dadaísta. Les leo las palabras de Tzara. Coja usted un periódico, coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que quiera dar a su poema. Recorte el artículo. Recorte con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Cópielos concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema le convencerá. Y aquí que es usted un escritor infinitamente original y de una enorme sensibilidad, aunque incomprendido por la gente vulgar.
Bueno, yo lo que pasa es que estoy viendo en estas intervenciones tuyas que tú, digamos, estarías tú en esta época serías de los que no te tomarías en serio ni a Tristan Tzara ni a ninguno de los dadaístas, ni digamos Yo he de confesar que sería de los que efectivamente lo consideraría entartete Kunst, arte degenerado, lo que no quiere decir que lo prohibiera, evidentemente, pero evidentemente no conseguiría tomármelo en serio. Yo, sin embargo, que ahora profesionalmente estoy trabajando directamente, por ejemplo, en el archivo La Fuente, cuyas bases y cuyos documentos y cuyo sentido es precisamente todo este mundo, pues evidentemente lo manejo o hablo de ello con un enorme, ya no solo respeto, lo mismo que tú, sino con un enorme interés. Yo creo que Tristan Tzara bromea sobre digamos, precisamente una de las características fundamentales de estos sismos es no tomarse en serio a sí mismo. Algo que precisamente no hacían, digamos, el artista burgués, vamos a decirlo así, o el artista, digamos, vamos a decirlo así, antiguo, el anterior, que se tomaban en serio a sí mismos. La primera cuestión, digamos, si quieres, el primer punto es no tomarse, o hacer que no te tomas en serio a ti mismo de cara, porque es una autodefensa. Es decir, si tú, esta forma de escribir un poema, que evidentemente tiene mucho que ver con la realidad, pero no es así de sencillo, porque entonces, lógicamente, todo el mundo sería, digamos, poeta, etcétera, etcétera, pero sí es una forma de, digamos, subrayar el epatar ese al burgués, ¿no? Si tú también puedes hacer este tipo de cuestiones. Sí. Pero esto lo que implica es, por ejemplo, el uso de la tipografía, cosas bastante más serias de lo que él mismo dice, ¿no? Es decir, cómo la utilización de diferentes tipografías, que son las que pueden aparecer en un periódico, la tipografía son la estructura, digamos, arquitectónica, escultural de las letras, y su potencia visual, cómo eso mezclado, formando palabras, acabas componiendo un nuevo tipo de poema que ya no es tan importante la sintaxis en sí y lo que dice el poema, sino que también, siendo importante la sintaxis, la colocación de esa tipografía y lógicamente lo que expresan las palabras, buscando que esto sí es importante. Y además yo creo que eso sí que amplió y ha ampliado enormemente el mundo del significado, por ejemplo en la poesía. Cómo se va dando cuenta, cómo poniendo juntas dos palabras que no dejan de ser dos llamadas a dos conceptos distintos, que hace 50 años juntas no podían ir juntas porque el significado, digamos, rompía la sintaxis lógica. Poniendo dos palabras o dos frases ilógicas, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de un discurso, y ahí viene la política, de un discurso controlado, un discurso, por así decirlo, normalizado. Ellos lo que van a decir es que el lenguaje, digamos, tipo, el lenguaje que utilizamos todos los días, es un lenguaje normalizado, es un lenguaje que está domesticado por el poder. Y en el momento en que tú ese lenguaje le rompes y ese lenguaje le retuerces buscando significaciones nuevas, consigues dos cosas. Un lenguaje que no está domesticado por el poder y llegar con los posibles significados conceptuales a lugares, por así decirlo, del sentimiento, o de la propia idea, de la concepción, que no llegabas a través del lenguaje normalizado. Y eso, por ejemplo, yo creo que es lo que van a hacer Schoenberg y todos estos en música, y lo que se hace también en gran medida en la pintura, mezclando, por así decirlo, a Velázquez le dirías, mezcla tales colores y tal, y diría, pero eso es imposible, eso lógicamente. Y sin embargo, esta gente dice, vamos a hacerlo. Y precisamente el contraste lo que va a hacer es, va a crear va a explotar esa mezcla de colores y te va a llevar más allá en significados, en posibilidades expresivas, etc. Todo eso tiene mucho que ver también, como dijimos en el primer programa, con los avances técnicos de la época. Lógicamente, para entender todo esto es fundamental y es clave la labor de otro judío como tú, que es la de Freud. Es decir, de pronto el descubrimiento a través del psicoanálisis de esas nuevas ciencias, como puede ser la psiquiatría, la psicología, que para muchos en ese momento tampoco no son ciencias, sino que son, en fin, otro tipo de cuestiones. La aparición de mundos, digamos, en el inconsciente, por así decirlo, que son reales, pero de los que no se tenía constancia, por así decirlo, en la vida normal. Bueno, pues eso aplicado al arte pues da muchísimo juego.
Evidentemente, el paso siguiente es del dadaísmo al surrealismo, ya que acabas de hablar de la realidad o de las nuevas realidades descubiertas por Freud y por otros pensadores de la época, como por cierto el también judío Arthur Schnitzler, el novelista psicoanalista de la Viena de su época, ¿no? Antes de acabar con el dadaísmo, recordando lo que hemos dicho hasta este momento de los vínculos ideológicos entre las distintas vanguardias y los partidos políticos, habrá que recordar que muchos de los dadaístas, empezando por Tristán Tzara, fueron militantes comunistas, e incluso Tzara dijo que el dadaísmo era el comunismo aplicado a la literatura. Pasamos pues al surrealismo, escisión del dadaísmo producida en el año 24, y su principal figura fue André Breton, que resumió así su ideario: el acto surrealista más simple consiste en salir a la calle, revólver en mano, y matar indiscriminadamente a todo el que se pueda entre la muchedumbre. Y su compañero Louis Aragon explicó que los surrealistas vamos a destruir la civilización. El mundo occidental está condenado a muerte. Nosotros somos los derrotistas, los que tenderán siempre la mano al enemigo. Breton nombró al catalán Miró el más grande pintor surrealista cuando éste declaró su intención de querer asesinar el arte. Cuéntanos, los surrealistas. Si quieres, para no digamos, llenar de conceptos y de quizás ideas excesivas a los oyentes, si, lees esto y estamos dando, digamos, vueltas a lo mismo. Lo que se trata es de dinamitar el mundo del que proceden, el mundo de la burguesía, el mundo del siglo XIX, ese mundo que heredan, ese mundo del que son hijos, en este caso muchos de ellos hijos bastardos, en el sentido más que se atiene más a la palabra. Y después de la Primera Guerra Mundial, por poner un acontecimiento histórico que señala ese antes y después, lo que proponen es acabar de una vez por todas con ese mundo que han heredado. A través de diferentes propuestas. Evidentemente nunca ninguno de ellos salió a la calle con una pistola y empezó a pegar tiros. Lo que te iban a decir es que eso precisamente, que se cuenta así con esta ironía, lo habían hecho precisamente los bien pensantes 5 años antes o tal, cuando llevaron a la guerra y llevaron a las trincheras a millones de personas, en fin, y llevaron a la hecatombe a ese mundo. Pero insisto, para no darle más vueltas, estamos ante propuestas que lo que hacen es tomar por vez primera, de una forma, si quieres, muy violenta y muy consciente, que ha habido un mundo que se ha acabado. Eso sí es un tema que yo creo que podemos plantear, no sé si nos saldríamos un poquitín del guión que tienes preparado, el de la velocidad que va cogiendo digamos, la historia cuando nos vamos acercando a nuestros tiempos. Es decir, como todos estos cambios era difícil que alguien... o tenías que ser, digamos, de una enorme inteligencia y de una enorme perspicacia, como en tiempos de Leonardo da Vinci fueses consciente en una sola generación de que se ha acabado un modelo y empieza otro. Esos corrimientos históricos se han producido siempre, lo hablamos también en el primer programa, pero llevaban varias generaciones. No era normal que una persona fuese consciente de esos cambios, a no ser que ocurriese un cataclismo histórico, como podía ser, no sé, la caída de Constantinopla en un momento determinado. Pero con los procesos, la industrialización, el desarrollo del capitalismo, la velocidad que va cogiendo la vida contemporánea, de repente sí te das cuenta que una generación, y probablemente esta fue la primera vez en la historia que ocurrió de una forma absolutamente rotunda y clarísima, una generación se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que han sido sus padres y con lo que ha heredado, y que llega a un mundo que es, y también ocurre por primera vez en la historia, un mundo absolutamente nuevo que no tiene nada que ver con el anterior. Y entonces está un poco, digamos, es el vértigo de lo nuevo y dar respuestas a ese vértigo. En la política las respuestas van a ser además de orden, las dos de orden muy, esto se hace así, digamos, en contraposición al régimen o a las ideas liberales de la democracia, etcétera, que era un poquitín lo que ya conocido, y se van a dar el comunismo y el fascismo por un lado,
que si lo pensamos en forma de actuar, tanto los comunistas como los fascistas tienen muchísimos puntos en común. Y en el mundo del arte va a ocurrir lo mismo. Clave, que la otra vez no lo pudimos decir y a ti luego cuando salimos te pareció interesante, de esa velocidad, y antes hablabas del jazz, que yo creo que es absolutamente clave. El jazz, no solamente, no estoy de acuerdo, no sé con quién lo mencionaba, si era Spengler, me decía, Spengler, sí. El jazz lo que va a suponer es probablemente la aparición de una nueva forma de expresión musical, artística, de una enorme riqueza. Es, junto con el cine, las dos expresiones artísticas nacidas o que tienen, en el caso del jazz clarísimamente, en el caso del cine no, pero que van a tener un desarrollo fundamental en el país que de esta eclosión emerge como primera potencia, que va a ser Estados Unidos, un subcontinente que es una mezcla de razas, de gentes, de culturas, etcétera, y son las dos expresiones artísticas que esto te interesó cuando lo comentamos, que en 100 años, por poner pero incluso menos, en 80 años, van a experimentar la evolución propia de cualquier arte que había tenido a lo largo de 1000 años. Es decir, el jazz, el pionero del jazz o el pionero del cine, Chaplin, va a poder asistir a cómo se pone la cámara para contar una historia y de repente descubrir que la cámara se puede mover y que no es lo mismo que la cámara se mueva, cuentas una cosa distinta y si la dejas fija. Ese artista que está, digamos, descubriendo cómo se cuenta algo, las primeras sintaxis, la primera semántica a través de la cámara, va a poder convivir con, por ejemplo, alguien como Godard, que va a ser, por así decirlo, el ismo, la vanguardia de esa expresión. Se van a poder hablar, van a poder decir, oye, pues ¿cómo llegaste tú a este tipo de cuestiones y tal? Es como si Picasso hubiese podido hablar con Giotto o con Velázquez, y esto se va a dar en el jazz y en el cine por primera vez en la historia de la humanidad. Artes que van a ver en 80 años su nacimiento, su desarrollo, su clasicismo y su vanguardia. Pues este vértigo histórico del que estás hablando nos tiene que empezar a entrar a ti y a mí en este programa, porque tenemos que ir poco a poco abreviando, llegando al final, porque quisiera dedicar los últimos minutos a aquella pregunta que me lanzaste en el programa anterior sobre los ecos de todas estas vanguardias en el siglo XXI. Antes de ello, voy a leer 3 párrafos para resumir toda esta cuestión de la ruptura de la estética, del arte, de la cultura a principios del siglo XX. Les voy a leer 3 frases muy interesantes para intentar, por lo menos, manejar 4 conceptos para poder decidir qué hay de cierto, qué hay de valioso en estas cuestiones y qué hay de impostura. La primera frase es de Picasso, que escribió: solo soy un entretenedor público que ha comprendido su tiempo y ha aprovechado lo mejor que ha podido la imbecilidad, la vanidad y la codicia de sus contemporáneos. La segunda frase es de Giorgio de Chirico, un pintor de aquellos mismos años, que escribió: todo el arte, o más bien el falso arte moderno, ha nacido de este hecho, y todas las tendencias, los famosos ismos, hasta las más recientes manifestaciones del abstraccionismo, que ya están viejas, son la consecuencia de la pérdida del oficio, de la incapacidad de pintar de forma correcta, de crear una verdadera obra de arte, de la pérdida de la gramática y el vocabulario que han empujado a los pintores a buscar nuevas vías para engañar al prójimo y a sí mismos y para así ganarse la vida. Y finalmente, nuestro premio Nobel Ramón y Cajal escribió en 1934 que la pintura moderna era la degradación del gusto y la regresión del cerebro, y a sus autores los tildó de idólatras de lo feo y arbitrario, embadurnadores de lienzos al acecho de fáciles e incautos clientes. Esto se refiere evidentemente solamente a la pintura, aunque podríamos extenderlo quizá a las otras artes. A ti se te ve el plumero, ¿eh? Tú eres como mi bisabuelo Ezequiel Cuevas en la época de Absolutamente. Ya te dije en el programa anterior que tu bisabuelo Ezequiel me parecía un tipo muy listo. Un tipo sensato. Pero llegamos por fin al siglo XXI, después de 100 y pico años desde aquella gran crisis cultural, aquella gran crisis artística que comenzó a expresarse en los años finales del 19 y primeros del 20 y que cuajó de manera determinante a partir de la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial, y nos encontramos con que siglo y pico después, como digo,
los hechos parece que se están vengando de aquella situación. Por un lado, evidentemente, es innegable que hechos como el jazz se han convertido en la música clásica del siglo XX y por supuesto llegó para quedarse, evidentemente. Y sin embargo, otras de las manifestaciones que hemos estado viendo aquí en estos dos programas han quedado olvidadas, han quedado viejas e incluso han quedado ridiculizadas o por lo menos ignoradas por la gran parte del público interesado en cuestiones artísticas o musicales. Si me permites resumir en 4 principios todas digamos, la base común de todas estas manifestaciones artísticas vanguardistas de principios del siglo XX, quizás se podría definir como que lo nuevo es bueno por el mero hecho de ser nuevo. Esto es una frase del propio Stefan Zweig. Si el público no lo comprende es porque no está preparado para comprenderlo. La belleza es retrógrada. Incluso Pierre Boulez, el famoso compositor todavía vivo, por cierto, ya nonagenario, declaró al acabar la Segunda Guerra Mundial que la tonalidad era fascista. Es decir, que los compositores que siguieran componiendo música al modo romántico, al modo clásico, eran fascistas desde un punto de vista estético, evidentemente. Y sin embargo, la realidad con la que nos encontramos hoy es bastante distinta, ¿no? Por ejemplo, la música atonal no se suele escuchar en los conciertos. Tú y yo lo hemos comentado varias veces. Bueno, pero lo que es evidente es que se puede contemplar como un fracaso, pero yo creo que esa no era la intención, el hecho de que, digamos, buena parte del arte de vanguardia que surge de los sismos no ha calado un siglo después en el gusto, digamos, el común. Todo esto se ve fundamentalmente de forma muy clara y muy rotunda, o donde quizás se ve de forma más clara y rotunda es en la música, donde efectivamente las salas de concierto, la música que surge en ese momento o años después, es decir, la propia música de la escuela de la Segunda Escuela de Viena, no es una música que llene a barrote la sala. Y estamos hablando de compositores absolutamente consagrados por la crítica desde hace ya muchísimo tiempo, y estamos hablando de piezas que todo el mundo reconoce que son claves en la evolución de la historia de la música, etcétera. Pero si tú mañana... Dime. Si me permites, la maldad, una práctica habitual en los conciertos de música clásica es meter entre col y con lechuga, es decir, junto a una obra contemporánea, digamos, poner la Sinfonía Pastoral de Beethoven o la Cuarta de Brahms. Es decir, si no se mezclan en el mismo programa obras dodecafónicas o, por supuesto, los estrenos absolutos que se dice, ¿no? Obra encargada por el Festival de Santander, por poner un ejemplo. Si esa obra no va acompañada de una sinfonía de Tchaikovsky o de Brahms o de Beethoven, esa obra evidentemente no atraería al público. Creo que es una realidad evidente. Eso es así. Lo que pasa es que eso, yo me voy a posicionar, tú estás en este programa, me parece muy bien, además yo creo que estamos dando juego, tú te estás posicionando, digamos, de forma clara en una trinchera, no en una trinchera, en un lado del ring, y yo me voy a poner en el otro. Te recuerdo que yo soy el hombre con barba y tú eres el hombre sin barba de esta reunión, lo cual algo tendrá que decir. Eso está claro. Eso que es una realidad, es decir, eso es incontestable. Pero lo que pasa es que eso, ¿qué significa? También te puedo decir que si tú ahora mismo en una sala de cine pones una película de Santiago Segura, Torrente, no sé qué, y pones una película de Fellini y dejas a la gente que entre libremente, por tanto un porcentaje enorme de gente se dirija a ver la película de Santiago Segura y no entra a ver la de Fellini. Y es evidente que la de Fellini es mejor. Entonces, ¿eso qué significa? Yo creo que lo que está claro es que estas propuestas artísticas no han, digamos, calado en la masa, en el pueblo, en la sociedad, y puede haber varios motivos, pero yo creo que uno esencial es que estamos educados, me refiero a la inmensa mayoría de nosotros, con ideas estéticas
pues que vienen precisamente del siglo XIX. Es decir, hemos heredado esas ideas, esa especie de acercarnos al arte o a las expresiones artísticas en busca de la belleza. Seguimos, en ese sentido, los sismos han sido un fracaso absoluto. Me parece que es una cuestión que es evidente, porque al final no acabaron destruyendo como pretendían, digamos, ese posicionamiento estético que tenía también y que era heredado de muchos siglos atrás y que heredamos a través del siglo XIX. Han sido un fracaso absoluto y seguimos todos teniendo una formación, un instinto, yo te diría, ¿no? En nuestro ADN como seres humanos estamos más cercanos a los ideales clásicos que a los ideales o a las propuestas. Es decir, seguimos entendiendo infinitamente mejor. Es más humano una estatua de Fidias que... Interesantísima palabra la que acabas de decir, instinto. Sí, porque precisamente en la escuela y en los medios de comunicación, en la formación que todos recibimos, participan por igual las obras de Velázquez y las de Picasso o las de Kandinsky. Y sin embargo, por instinto, la gente rechaza, o por lo menos no se consigue tomar demasiado en serio, salvo por supuesto por la gente que se gasta millonadas en esos cuadros por inversión, pero a la gente común ese tipo de arte, ese tipo de música, ese tipo de pintura, ese tipo de escultura no le llama la atención. Yo creo que la palabra clave es el instinto, lo has dicho muy bien. Es decir, con formación o sin formación, la gente sigue rechazando, por ejemplo, el arte abstracto en los museos. En varias ocasiones se han incluso tirado a la basura construcciones que estaban ahí en el museo porque han sido tomados por escombros, por basura, por parte de los empleados de la limpieza de los museos, cosa que a mí me parece una sana manifestación del buen instinto del pueblo, ¿no te parece? Si a ti te parece bien la palabra instinto en este debate, entonces la quito, porque entonces no tengo que estar en contra. No, yo creo que bueno, se puede explicar así. Lo que es evidente, y ahora no recuerdo, fíjate, el nombre del periodista, me vendrá, del periodista norteamericano, que es uno de estos periodistas ya clásicos del nuevo periodismo norteamericano, que tiene varios libros donde reflexiona en torno a esto. Y habla se posiciona, digamos, desde una cierta ironía, pero más cerca, digamos, de tus postulados por decirlo una palabra que podemos entender, vanguardia, etcétera. Reaccionarios, vamos a llamarlo así. Eso sí, que reaccionan frente a esto, como diciendo, es que un arte que tenga que ser explicado, es decir, un arte que tú necesites que alguien vaya detrás diciendo, bueno, es que el artista ha querido explicar, no sé qué tal, ese arte, Roger Wolf me parece que es el periodista, chirría, es decir, eso ya no funciona como tendría que funcionar. Lo que pasa es que ahora mismo, y yo no vamos a entrar en ningún sitio, ni, digamos, me voy a quedar en un terreno, digamos, si quieres, medio, es que ahora mismo reflexiona un poquitín y párate a pensar, y todos nuestros televidentes también. Ahora mismo sí necesitaríamos también que un cuadro de la mitología hecho por Velázquez, ahora mismo necesitaríamos, para entenderlo de verdad, que también nos explicase. Nos hemos quedado en una especie de terreno de nadie como ciudadanos, digamos, de cara a lo artístico, que no estamos ni formados ni para lo clásico ni para lo, digamos, lo moderno. Estamos en una especie de terreno, en una indefinición que habría que repensar. Interesantísimas reflexiones las de nuestro invitado Juan Antonio González Fuentes, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, tenemos que cortar aquí, Tono. El dictador reloj nos exige que nos vayamos. Muchas gracias, señores telespectadores. Ya saben que les esperamos aquí en el próximo programa de Historia e Historias. Contamos con sus comentarios, sus críticas, sus piropos incluso, especialmente para nuestros invitados, e incluso sus parabienes, si los hubiere, en la dirección de correo de nuestro programa, historiaspopulartv@gmail.com. Se la vuelvo a decir, me parece que aparecerá ahora mismo en su pantalla, ahí la tienen ustedes, historiaspopulartv@gmail.com, historiaspopulartv@gmail.com. Así pues, queridos amigos, no olviden nuestra próxima cita
en el programa Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Muy buenas noches. Thank you.